Vamos a iniciar en esta mañana abriendo nuestras Biblias en el libro de Jonás y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta historia ya tan conocida, a través de esta historia que ha marcado, los que ya tenemos años en el Evangelio, ¿verdad? Nuestras vidas las ha marcado desde que éramos niños, ¿verdad? Porque se ha prestado mucho a interpretarlo y contarlo hasta con dibujitos y caricaturas, pero créeme que esta historia no fue una caricatura, no fue un cuento de hadas. Esta historia verdaderamente es una historia de poder. Es una historia que nos muestra a nosotros la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer en el momento la instrucción que Dios tiene para nosotros, y que realmente va a traer y a desatar sobre nosotros una gran bendición, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, eres atento a la voz de Dios y no dudas en cumplir con la perfecta voluntad de Dios, entonces todas las promesas que Dios tiene para ti se van a empezar a manifestar. Todos los propósitos se van a empezar a cumplir y a manifestar en ti y en los tuyos. Y Jonás era un profeta. Acompáñame, vamos al capítulo 1, vamos a leer un poquito del 1 al 3. Amén. Vamos a leer un poquito del 1 al 3. Ahí donde estás, va a aparecer ahorita en tu transmisión. Y dice Jonás, fue una persona, él era un profeta. No sé si no tienen problemas. ¿Sí está apareciendo? Ok, sí, ahí está, ahí lo tienen. Jonás era un profeta de Dios. Era una persona que servía a Dios. Era una persona que amaba al Señor, ¿verdad? Y dice que el Señor un día le dijo que fuera a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad, dice la palabra de Dios, que era una ciudad muy grande, que se tardaba en recorrer hasta 3 días a pie en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que realmente era grande para su tiempo. Estamos hablando que además de que era grande, dice y describe la escritura, ¿verdad? Vamos a estar pasando el versículo 2 y el versículo 3 para que usted ahí lo esté leyendo. Dice que además era una ciudad muy perversa, y Jehová le dijo a Jonás que se levantara y le dio la instrucción de ir a esa ciudad y de pronunciar juicio contra esa ciudad, porque era una ciudad muy perversa. Entonces era grande no solamente en tamaño, en dimensión, en población, sino también era grande en maldad. ¿Te suena muy familiar esto? ¿Alguno ha escuchado cerca de aquí una ciudad muy grande y muy perversa en maldad? Dice la palabra que la maldad se irá aumentando, ¿verdad? Conforme pasen nuestros días, la maldad se irá multiplicando. Estoy seguro de que nosotros también estamos viendo cierta familiaridad en nuestros tiempos de hoy, porque nuestras ciudades, nuestras naciones hoy en día han decidido seguir, no a Cristo, han decidido seguir sus propios deseos. Hoy en día nuestras naciones han decidido seguir su propio corazón. Hoy en día nuestras naciones y nuestros gobernantes y la sociedad ha decidido seguir los pasos de la maldad. Versículo 3. Entonces dice que Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Y este es el nombre y el título de este mensaje: en dirección contraria. Dice que Jonás se levantó y se fue en dirección contraria, y se fue en dirección contraria para huir del Señor, y descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, y compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué representa Nínive? Muchas veces Nínive representa el lugar o la instrucción que Dios tiene para nosotros.
que Dios ha hablado desde hace ya un tiempo para nosotros. Es el lugar en el que Él quiere que nosotros estemos, en el cual el Señor nos quiere usar. Pero cuando nosotros muchas veces escuchamos la voz de Dios y hay algo que no cuadra en nosotros, hay algo que incomoda, hay algo que en nuestro corazón despierta temor, entonces muchas veces nosotros tomamos otra opción y nosotros queremos ir hacia Tarsis. Y Tarsis habla y significa ese lugar que para nosotros es la segunda opción o la mejor opción cuando Dios ya nos dijo algo. Y Jonás era una persona que amaba al Señor y que servía al Señor y que quería hacer la voluntad de Dios. Jonás no era un profeta perverso, era un profeta, era una persona que realmente amaba a Dios. Pero resulta que en ese tiempo era tan perverso esa ciudad, había tanta maldad, ¿verdad? Tanta crueldad, era una ciudad tan violenta que Jonás tuvo miedo naturalmente. Y además era el enemigo oficial del pueblo de Israel. En Nínive moraban los asirios. Y esta era una sociedad que se caracterizaba por su violencia, se caracterizaba por su maldad. Entonces imagínate que cuando Dios le dice a Jonás, a lo mejor Jonás estaba clamando por tiempo, esperando una oportunidad de Dios para ir y servirle, para ir y predicar. Él quería ver multitudes convertirse al Señor, arrepentirse de sus pecados, pero a lo mejor no se esperaba que Dios le iba a decir que fuera al lugar que él menos quería. ¿Se te hace familiar? Y cuando Dios le dice, ve a Nínive porque hay mucha maldad, vas a pronunciar juicio contra ella, pero yo voy a hacer allá una obra. Entonces, en ese momento Jonás entra en un gran conflicto. Y entra en un gran conflicto porque, número uno, era una nación enemiga de su pueblo. Es posible que Jonás, en su corazón humano, en su deseo carnal, hubiera deseado que mejor esa nación fuera destruida, porque además él era celoso de Dios, era celoso del Señor. Y él entonces entra en un dilema. ¿Por qué Nínive? ¿Por qué Dios quiere tener misericordia de esa ciudad? Porque, Señor, si yo había pedido por tanto tiempo que me enviaras a una nación que escuchara tu voz, que escuchara, que fuera un poco más abierta, como muchas veces nosotros esperamos. Porque si yo te dije, Señor, que me enviaras a un lugar en donde todo estuviera listo, preparado para que recibieran la palabra, ¿por qué me envías a este lugar? Y entra en un dilema, pero también entra en conflicto porque era tan perversa, este lugar era tan perverso que si él entraba era seguro que no salía vivo. Porque los ninivitas, o en este caso los que moraban, ¿verdad? En esta ciudad, solían descuartizar a los profetas. Si un día el Señor te llega a decir, tú que estás orando, tú que estás clamando, tú que estás pidiéndole, Señor, envíame a mí, úsame, Señor, y el Señor te dice, te voy a mandar hay una población ahí bueno, no recuerdo qué, por Chiapas, ¿verdad? Donde matan a los cristianos, o te envía a otra nación. Pues la verdad es que la mayoría, casi el 99% de los que han pedido eso, de los cristianos, lo dudaría. Pensaría en sus familias, pensaría en sus hijos. Muchos, la verdad, sí eran de la vista gorda, ¿verdad? Pero este fue el caso de Jonás. Jonás en este momento estaba en un dilema, porque si iba y lo escuchaban, entonces, y se arrepentían, a lo mejor se iba a sentir como un traidor de su nación. Pero si no lo escuchaban, era seguro que él no salía de ese lugar, porque en ese lugar era muy común que los que escuchaban algo contrario
a su cultura, algo contrario a lo que ellos acostumbraban a vivir. Eran desmembrados, descuartizados, asesinados o simplemente salías a lo mejor casi desnudo. Entonces él toma di conmigo, él toma una mejor opción, entre comillas. Entonces él dice: plan A no me funciona, plan B es letal, voy a tomar un plan C. Y el plan C casi siempre es huir. Y él decide huir, él decide escapar. Como muchos de nosotros, a lo mejor cuando empezamos a ver que no hay mucho por hacer y que no conviene esto, no conviene el otro, ni el plan A ni el plan B son buenos para mí, entonces yo decido mejor huir, decido escapar. Y esto, no sé, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo ya en términos un poquito más prácticos. A veces nosotros sabemos y escuchamos de parte de Dios, ¿verdad?, que necesitamos enfrentar una situación. Necesitamos ir a lo mejor con una persona y pedir perdón. Necesitamos a lo mejor acercarnos con esa persona y restaurar. Y el Señor nos dice: ve. Y nosotros nos decimos: pero con Él, si Él no me va a escuchar, es mejor que me haga de la vista gorda. Muchas veces así lo hacemos en la iglesia. Muchas veces así lo hacemos a veces cuando nos encontramos en un vía crucis, nos encontramos, ¿verdad?, en una situación comprometedora. ¿Qué tal cuando nosotros estamos en la iglesia y es el tiempo de las ofrendas y entonces dice: vamos a pasar con gozo a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y solamente tenemos 100 pesos? Y decimos: pero si doy estos 100 pesos, ¿qué voy a comer? Y entramos en un dilema: si no paso, ¿qué van a decir de mí? Y si paso, entonces no me voy a comprar esas costillas que quiero comer hoy. Entonces en ese momento sentimos ganas de ir al baño y lo que hacemos es huir. Pero vean, voy a poner algo muy, muy práctico. A lo mejor nosotros hemos estado clamando al Señor, diciéndole por mucho tiempo: Señor, ¿por qué no me has usado? Señor, ¿cuándo me vas a dar una oportunidad? Señor, yo quiero predicar y ver a gente llorar y ver a gente ser restaurada, y yo quiero ser usado, Señor. Yo quiero ver tu gloria, Señor. ¿Cuándo me vas a dar la oportunidad? Y llega la oportunidad y te dice tu pastor o te dice tu líder: ¿sabes qué? Vamos a tomarte en cuenta, pensamos en ti. Se está formando una comitiva porque vamos a ir a este hospital, vamos a llevar comida, vamos a hablar del Señor, vamos a ganar gente para Cristo. Y cuando escuchamos que es en un hospital, enseguida lo que pensamos es COVID. No, ahí no puedo ir, me voy a contagiar. Pero entramos en un dilema: si yo les digo que no, voy a quedar mal, no me van a volver a tomar en cuenta. Pero si yo les digo que sí, me puedo contagiar, me puedo enfermar. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Lo que hizo Jonás. Dice que él, ¿verdad?, en el versículo 3, buscó la manera y tenía la esperanza de escapar. Dice que tenía la esperanza de escapar del Señor. Y muchas veces nos desaparecemos, hasta apagamos el teléfono, ¿verdad?, para no recibir, o no contestamos, y nos vamos por allá tratando de que no nos encuentren. Y luego pensamos: a ver qué les invento, a ver qué les digo. Casi siempre es motivos de trabajo. Es que fíjate que precisamente ese día, a esa hora, tengo una cita. Es que precisamente mi jefe me llamó a esa hora. Es que tengo un examen. Pero nosotros estamos clamando: Señor, yo quiero ser usado, Señor, dame una oportunidad. Y cuando Dios te da la oportunidad, ¿sabes qué? Aprovéchala y mejor embárcate al lugar en donde Dios te va a usar, porque Dios va a hacer cosas poderosas y maravillosas. Pero muchas veces no lo hacemos, y otras ocasiones porque no escuchamos a profundidad la voz de Dios, y podemos equivocarnos. Porque escuchamos la voz de nuestro corazón, porque escuchamos otras voces, porque escuchamos la voz del mundo, escuchamos nuestros propios pensamientos. Necesitamos escuchar profundamente la voz de Dios para asegurarnos
dónde quiere Él que realmente estemos y qué es lo que Él quiere que estemos haciendo, porque de esto depende nuestro destino. ¿Sabes una cosa? Ahorita estamos nosotros tomando un tiempo de ayuno y de oración todos los días, 40 días. Porque queremos que el reino de Dios siga extendiéndose y queremos ser parte activa de eso. Porque hay motivos. Queremos nosotros ser más entendidos y escuchar la voz de Dios. Pero uno de los motivos es: Señor, ¿dónde realmente quieres que nosotros como iglesia estemos? ¿Y qué es lo que quieres que estemos haciendo? Es muy fácil, ¿verdad? A lo mejor en la palabra encontramos ¿qué quiere que estemos haciendo el Señor? Claro, lo que quiere que estemos haciendo es predicar su palabra, ganar gente para Cristo, ganar almas para Cristo. Pero hay cosas específicas que estoy seguro que tú tienes que saber. Porque nosotros podemos estar sirviendo al Señor en un área, podemos estar sirviendo o pensamos que estamos sirviendo al Señor en algunas cosas y estamos fuera de la voluntad de Dios. Sabes, escuchar la voz de Dios profundamente realmente es muy importante para que el Señor respalde todo lo que tú estás haciendo. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos yendo hacia Tarsis en lugar de ir a Nínive. Entonces necesitamos escuchar profundamente la voz de Dios para asegurarnos dónde quiere que estemos y qué quiere que hagamos. Porque, sabes, hacer su voluntad nos va a evitar muchos dolores de cabeza, pero también implica un precio. Y ese precio es estar de rodillas en la presencia de Dios hasta escuchar su voz claramente, pero ese precio también implica obedecer cuando tú lo escuches. Hay un precio alto que se llama obediencia. Jonás no pagó ese precio. Jonás prefirió pagar un boleto hacia otra nación que estaba en dirección contraria. Di conmigo, en dirección contraria. Cuando Dios nos dice algo y nosotros tomamos el plan C, tomamos nuestra mejor opción, entonces nos queremos hacer a lo mejor de la vista gorda o del oído sordo y vamos en dirección contraria, haciendo lo que Dios no nos dijo que hagamos. Invertimos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos en donde Dios no nos dijo que invirtamos. Invertimos tiempo, años, vida en donde Dios nunca nos dijo. Y no podemos seguir viviendo así. Gracias a Dios todavía hay tiempo y oportunidad. Pero sabes una cosa, hay que tener cuidado. Porque aunque Dios es Dios grande en misericordia, aunque Dios es fiel, aunque Dios redirecciona tarde o temprano, podemos perder tiempo, podemos retrasar el plan de Dios, podemos retrasar, ¿verdad?, en nuestras vidas, nuestro crecimiento espiritual, el propósito de Dios para nosotros, para nuestros hijos. Y cuando escogemos Tarsis, muchas veces empezamos también a destapar desiertos y tempestades que muchas veces son innecesarios. Déjame decirte, no todos los desiertos son propósito de Dios. Es cierto que muchas veces nosotros pasamos por pruebas y procesos porque el Señor nos quiere llevar a una mayor gloria, y es necesario que nosotros enfrentemos eso para nuestra formación, para que nosotros salgamos empoderados, para que nuestra fe crezca, para que podamos ser más fuertes. Pero muchas veces cruzamos desiertos innecesarios, tormentas y tempestades innecesarias porque desobedecimos y no escuchamos la voz y no prestamos atención a la instrucción de Dios. Un ejemplo claro de esto es el pueblo de Israel. 40 años de más caminando, dando vueltas por donde Dios nunca les dijo. Dios te da un destino, te traza una ruta y tiene un tiempo para ti. Y muchas veces nosotros, lo que pudo ser en un año, tarda 10 años. Lo que pudo ser en un año, Dios pudo hacer en un año,
Muchas veces te lleva 10 años porque caminamos de más. Israel llegó a Canaán, tarde pero llegó. Pero no se trata de eso. Muchas veces en esa ruta que nosotros escogemos, no solamente podemos perder tiempo, sino podemos perder el rumbo. Y sabes, te voy a contar algo. Ahora que fuimos a Cozoleacaque, fuimos en carro. Y rumbo a Cozoleacaque, no recuerdo si era de ida o de regreso, pero había un tramo donde estaba cerca una caseta y los carros empezaban a amontonar. Pero de este lado derecho encontré una salidita. Según el GPS, esta salidita me ayudaba a llegar más rápido hasta el otro lado. Era como una curvita así. Lo que yo no sabía y no me dijo el GPS era que en esa curvita había otra caseta. Entonces yo me meto y tengo que pagar una caseta de más que no tenía por qué pagar. Y no sé si me estás entendiendo. Muchas veces nosotros, por tomar rutas alternativas, cosas que Dios nos dijo, por desesperados, por no ser pacientes, por no saber esperar, terminamos pagando consecuencias innecesarias. Y nuestras familias y nuestros hijos terminan pagándolos también los platos rotos que nosotros pagamos innecesariamente. Tuve que pagar una caseta de más. Y al final me topé que al volver a incorporarme a la vía correcta, no avancé tanto como yo pensaba. Muchas veces no somos pacientes. Tomamos rutas alternativas y terminamos pagando de más. Y eso fue también lo que pasó con Jonás. Eligió su camino, terminó pagando lo que se pudo evitar. Y muchas veces hay consecuencias emocionales, consecuencias físicas, muchas veces hay consecuencias económicas, espirituales, familiares, de todo tipo. Él estuvo pagando las consecuencias y dice que se embarcó hacia Tarsis y se desata una tormenta, se desata una tempestad. La historia tú ya la sabes, el barco se estaba destrozando. Y muchas veces nosotros empezamos a preguntarnos, cuando nos damos cuenta ya que el barco se está destrozando: Señor, pero si no era de ti, ¿por qué me permitiste avanzar? Y todavía nos atrevemos a preguntarle: Señor, pero si no era de ti, ¿por qué no impediste que yo llegara hasta aquí? ¿Por qué no hiciste algo para que yo no llegara a este lugar, a esta condición? Y el Señor recuerda que nos ha dado libre albedrío. Y la respuesta es: el Espíritu Santo no empuja, Satanás empuja, el Espíritu Santo solamente dirige. Él no te va a forzar y te va a obligar y te va a retener, porque Él nos ha dado voluntad de decisión, y tu carácter se forma a partir de tus decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones malas decisiones que traen consecuencias. Y por desesperanza, muchas veces por impaciencia, nos movemos cuando Dios no nos dijo que nos movamos. Nos estancamos cuando Dios ya nos dijo que nos movamos. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y empezamos a apartarnos en medio del proceso. Cuando tenemos que acercarnos más a Dios, nos terminamos apartando. Nos apartamos en la iglesia, nos apartamos. Muchos se apartan hasta de su familia en medio de la tempestad, en lugar de humillarse y acercarse y salir adelante. Muchos deciden abandonar el barco. Muchos deciden, como Jonás: mejor me tiro, salgo del barco y se avientan, y mejor me voy, o me voy lejos donde nadie me encuentre. Muchas veces terminamos abandonando compromisos, y otras veces decidimos comprometernos o abordar compromisos que son equivocados y que Dios no nos dijo y que nos van a traer consecuencias. Malas decisiones. Tu carácter se forma también a partir de decisiones, y tu destino. Y sabes, él decidió huir a Tarsis y empezó a luchar.
empezó a tener luchas. Pero muchas veces nosotros, así puede pasar. Yo no sé cuántos años has luchado con algo que ha sido lo mismo. Hay tiempos de pruebas, hay tiempos de procesos. Son necesarios de parte de Dios, pero hay cosas y desiertos que son innecesarios. Y cuando ya es reincidente y ya a lo mejor han pasado años y has estado luchando con lo mismo y no has podido salir de allá, ¿sabes qué? Tú tienes que orar al Señor. Posiblemente estás yendo hacia Tarsis, donde Dios no te dijo y no te indicó. Jonás capítulo 1, seguimos en el 1, versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6. El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, desató una violenta tempestad, estaba despedazando el barco. Versículo 5, y dice: y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Y todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega de un barco. Jonás durmiendo, el barco despedazándose y Jonás durmiendo. No es lo mismo cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, porque él sabía que él tenía el control, él estaba ahí, y los discípulos entonces podían tener paz, pero todavía no les había sido revelado quién estaba con él. No es lo mismo a esta situación donde Jonás estaba dormido porque él estaba casi sedado, no se daba cuenta de las circunstancias, porque había desobedecido. Dios no estaba en ese barco. Hay dos barcos, en uno puede estar él, y si hay una tempestad, no te preocupes, vas a llegar a puerto. Dios está ahí, te está enseñando a confiar y a depender de él. Pero cuando el barco se está destrozando y Dios no está ahí, tú tienes que tomar una decisión y tienes que humillarte delante de él. Pero Jonás no se había humillado, Jonás no estaba clamando, Jonás no reaccionaba. Qué triste es ver cuando a veces las familias se están desmoronando y la cabeza del hogar, porque somos los responsables, los varones, muchas veces no tomamos cartas en el asunto. Los hijos se están perdiendo, la relación en el matrimonio cada vez es más áspera, más difícil. El barco parece que a lo mejor en la casa hay pobreza, hay miseria, hay deudas, hay muchas cosas que están amenazando con destruir y despedazar el barco, pero la cabeza está durmiendo. Qué triste es que la cabeza muchas veces no reaccione en medio de la tempestad, como lo que le estaba sucediendo a Jonás. Qué triste, ¿verdad? Cuando muchas veces parece que ya nos acostumbramos a la situación. Y cuando eso sucede, muchas veces hay alguien que Dios envía para despertarnos. Yo no sé si va a ser un gran pez, yo no sé si va a ser alguien, yo no sé si va a ser algo, pero Dios en su misericordia, porque también eso es misericordia de Dios, envía a alguien para despertarnos. Y más nos vale despertar y reaccionar para empezar a clamar y humillarnos delante de Dios. Porque podemos estar a tiempo todavía, amado. Podemos estar a tiempo. Dice que alguien lo despertó. ¿Quién fue de la tripulación? Versículo 6. Dice: entonces el capitán bajó a buscarlo y le preguntó: oye, ¿cómo puedes estar durmiendo en medio de esta situación? Nos estamos hundiendo, el barco se está despedazando. Le gritó: levántate y ora a tu Dios, levántate y clama a tu Dios. A lo mejor tus hijos te están diciendo: papá, a lo mejor mamá, levántate y clama. Clama por esta situación y clama más y busca a Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida, le decía el capitán a Jonás.
Vamos hasta el versículo 12 y el versículo 17. Hasta eso es que Jonás reacciona. Y Jonás reacciona y toma una decisión. Y cuando él reacciona y toma una decisión, vamos a leer lo que dice el 12 y el 17. Dice Jonás, y reconoce delante de ellos y les cuenta la verdad. Y entonces le dice: mejor échenme al mar, desháganse de mí, porque yo reconozco que soy culpable. Yo reconozco que esto es consecuencia de mi desobediencia, de haber querido escapar, de haber querido huir, porque mientras más lejos huimos de Dios, no solamente va a ser más largo el camino de regreso, no solamente va a ser más difícil el camino de regreso, sino más nos podemos apartar de Dios, más consecuencias. Y dice que Jonás contestó: échenme al mar y volverá a la calma, y yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Versículo 13, y vamos a ir leyendo versículo tras versículo. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Ellos ponían todo su esfuerzo, pero no lograban poner en el barco estabilidad. Entonces clamaron a Dios, al Señor. Clamaron al Señor de los ejércitos, a Jehová, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solamente tú sabes por qué. Y entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, que estaba embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Y el 17 dice: y entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Sabes una cosa? Aquí veo 2 cosas. Una son consecuencias de la desobediencia. Uno es la tristeza de cómo un hombre que había sido llamado por Dios estuviera durmiendo en medio de la tempestad y no reaccionara y se hubiera alejado tanto de Dios. Yo no sé si conoces a alguien o estás en esa situación, pero sabes una cosa: Dios todavía tiene destino y propósito para ti. Pero la otra cosa es que yo veo que cuando estas cosas suceden, cuando hay una tempestad y el barco se está desmoronando, muchas veces el Señor utiliza eso para que los que están en la tripulación, para que los que están comprometidos crean que hay un Dios vivo y verdadero que todavía tiene propósito y destino para ti y para ellos, y que le conozcan y se arrepientan. Esta tripulación conoció al Dios vivo y verdadero, y no solamente le conoció, sino que se comprometió. Toda una tripulación se comprometió a servir al Dios único, vivo y verdadero, que vive por los siglos de los siglos. Y eso es glorioso. Eso es realmente glorioso. Pero tuvo que ser así. Y Jonás fue lanzado. Y dice que Dios preparó la boca de un gran pez. No dice qué pez es, solamente un ser marino, en donde Dios había preparado un lugar de quebranto para Jonás. Pero era un lugar que también Dios había preparado para que Jonás volviera a encontrarse con Dios. Dios muchas veces nos encuentra en la boca del pez, donde todo ahí está oscuro, donde todo apesta, donde todo no hay salida, donde nos estamos asfixiando, para que nos vuelva a encontrar y nos diga y nos recuerde que todavía tiene planes con nosotros. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque Dios es grande en misericordia. Pero el mensaje en esta mañana es: si estás yendo en dirección contraria, haz un alto, humíllate, busca la voz de Dios, la dirección de Dios,
Y es mejor que redirecciones. Porque si no, entonces Dios lo puede hacer, así tenga que usar a un gran pez para volverte a tu destino original. No esperes eso, porque yo sé que tienes familia, yo sé que muchos a lo mejor dependen de ti. No es necesario cruzar muchas veces desiertos y tempestades innecesarias. Más vale cruzar un desierto de la mano de Dios que un desierto sin Él. Al fin y al cabo, cuando nosotros decidimos ir caminando de la mano del Señor, muchas veces el camino no va a ser fácil. Muchas veces el camino va a ser empedrado. Muchas veces caminaremos sobre también ríos. Muchas veces caminaremos sobre fuego. Pero Él nos ha prometido que si nosotros vamos en dirección a la dirección que Él nos está marcando, al destino que Él nos dijo, si nosotros vamos caminando de su mano, si nosotros vamos siguiendo sus pasos, caminaremos sobre las aguas y no nos inundaremos, caminaremos sobre fuego y no nos quemaremos. Es muy distinto. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena servir al Señor, vale la pena obedecer la voz de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos en donde Él quiere que estemos. Redirecciona. Capítulo 2 y versículos 1 y 2. Al final, y sabemos la historia, Jonás ora al Señor desde el interior del pez y dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. En tu gran aflicción, no importa de qué tamaño es tu aflicción, no importa que tantas lágrimas y quebranto haya en tu corazón, tú clama al Señor. Ahí está la palabra para ti. Clamé al Señor y Él me respondió. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero también el Señor va a hacer cosas grandes contigo que tú desconoces. Y desde la tierra de los muertos te llamé, dice, y tú, Señor, me escuchaste. Prepara tu corazón. ¿Sabes? La historia termina más adelante en que Jonás tiene otro conflicto, porque el Señor, a lo mejor no en un barco, a lo mejor dentro de la boca de un pez, pero lo regresa. Él cumple su propósito con Jonás. Él usa a Jonás con una unción tremenda. Dice que toda la ciudad, el rey de Nínive, dice que se humillaron delante de Dios. Dice que se vistió de telas ásperas, que se sentó sobre cenizas, con un corazón quebrantado. Cuando Jonás predicó, algo sobrenatural sucedió sobre esa nación. Todos se arrepintieron de sus pecados. Una ciudad entera clamó al Señor arrepentido, clamó por el perdón de Dios y el Señor les perdonó. Eso incomodó a Jonás. Eso incomodó el corazón de Jonás. Otro conflicto en él: orgullo. A lo mejor Jonás quería que fuera destruido. Y Él nos enseña: es necesario tener misericordia. Que nosotros tengamos misericordia de nuestros enemigos, misericordia de aquellos que han rechazado al Señor o que nos han rechazado a nosotros inclusive. Tenemos que tener misericordia y no desear el mal. Pero al final Dios usa a Jonás, Dios le enseña otra lección a Jonás y Dios le hace ver a Jonás que en lugar de estarse lamentando, que en lugar de estarse quejando, lo más importante es ver la gloria y la misericordia de Dios y el amor de Dios a través de nuestras vidas. La misericordia, la gloria y el amor de Dios a través de nuestras vidas y sobre nuestras vidas. Pero Jonás tuvo que clamar y tuvo que humillarse en un lugar
nada deseado. ¿Sabes? Clama. Es tiempo de clamar. Es tiempo de regresar al plan original. Es tiempo de redireccionar. Es tiempo de obedecer la voz de Dios. Dios te dio dones, te dio talentos. Dios te dio la unción de su Espíritu Santo. Y yo no sé si tú has querido escapar y huir y refugiarte en tu trabajo o en tu negocio o en tu casa. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, que el Señor todavía está esperando usar tu vida y todavía tiene planes y destino y propósito para ti. De eso estoy totalmente seguro. Humíllate, pasa tiempo con Dios, el tiempo que sea necesario con Dios. Ora, ayuna, alinea tus oídos a la voluntad de Dios, a la instrucción de Dios, y dile al Señor: Señor, prepara mi corazón. Y no solamente prepara mi corazón, sino prepara mi cuerpo inclusive, para poder funcionar y servirte con excelencia y diligencia, con pasión y fe, ahí donde tú quieres ponerme, ahí donde tú quieres usarme, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y escucha la voz y la instrucción de Dios. Muchas veces va a ser a través de la vida de tu pastor, porque Dios nos puso para eso, para dirigir, para guiar, para hacer la voluntad de Dios. Así que no esperes que se abra una nube y escuches la voz estruendosa de Dios. Va a ser a través de la voz de tu pastor, o a través de la voz de tu líder, a través de la voz de tu esposa, que vas a escuchar la voz de Dios. A lo mejor en sueños, pero prepara tu corazón, prepara tu mente, prepárate espiritualmente. Solamente toma la decisión y cumple con la preciosa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque Dios ha sido bueno. Estás a tiempo. Último versículo, Jonás capítulo 2, versículo 9. Último versículo. Termino. Jonás se arrepiente, y Jonás reconoce su error, y Jonás obedece. Pero le dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, y cumpliré todas mis promesas. Dios está dispuesto a cumplir sus promesas y sus planes contigo. Todavía están vigentes. No se te ha acabado el tiempo, porque sigues vivo, sigues en esta tierra. Pero Dios también espera que tú cumplas todas tus promesas a Él, que tú hagas pactos con Él, que tú decidas servirle, honrarle, humillarte, que tú decidas entregarte a Él. No lo quites, versículo 9. Pues mi salvación viene solo del Señor. Y si tú has reconocido que Él es tu Salvador, si tú has reconocido que Él es tu proveedor, si tú has reconocido que Él es amplio en misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él es tu sanador, entonces comprométete como Jonás a cumplir todas tus promesas y no le niegues nada a Dios. No le niegues nada a Dios. Entrégale realmente toda tu vida, tu corazón, tu mente, tus fuerzas, porque vale la pena servirle, vale la pena obedecer la instrucción de Dios, y no vayas en dirección contraria a su perfecta voluntad. Qué preciosa historia, qué preciosa lección, qué lección qué voz de verdad de parte de Dios hablándonos, qué forma de hablarnos a nuestro corazón, porque esto primero habló a mi corazón y yo te lo estoy compartiendo, yo te lo estoy diciendo de parte de Dios a través de la voz que sale de mi boca, pero por medio de la unción y del poder del Espíritu Santo, porque sé que Dios también a ti te está llamando ahí donde estás y te está hablando. Despierta y obedece a su voz. Y cantamos un canto, ¿verdad? Hace un momento que decía:
¿A quién iré? ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo quisiera que tú ahí donde estás, tú vuelvas a cantar este canto, nos acompañas cantando este canto y le digas al Señor: Señor, ¿a quién iré? ¿A dónde voy a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, si solamente ese lugar en donde tú decidiste que yo estuviera, que yo ahí sea usado, ese lugar donde tú me pusiste, Señor, este lugar donde tú me estás indicando y esto que tú me estás indicando que yo haga, solamente ahí puedo encontrar plenitud de gozo, plenitud de paz y de promesas. Así que cierra tus ojos. Le doy un momento el tiempo a mi esposa. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a adorarle. Y te voy a invitar que tú hagas un pacto con Dios. Dile ahí: Señor, yo solamente quiero escuchar una vez más tu voz. Quiero escuchar que tú me guíes. Quiero escuchar tu dirección, pese a lo que haya vivido, a lo que haya pasado. Dime una vez más, Señor, para poder continuar, para poder seguir. Porque ¿a quién iremos, Señor, sino solo tú? ¿A quién iremos sino tú tienes solo palabras de vida, Jesús? Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré?
solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú eres nuestra esperanza. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú eres nuestro refugio. ¿A quién correrá nuestra alma? ¿A quién correrá, Señor? Si solo tú eres nuestro refugio. ¿A quién tenemos en los cielos sino solo a ti? ¿A quién correremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú eres nuestro amparo, eres nuestra roca, eres nuestra esperanza. No hay nadie más en quien podemos confiar. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda quién ha sido tu esperanza en tiempos de dificultad. Recuerda quién te levantó cuando menos fuerzas tenías. Recuerda sus palabras cuando te abrazó y te dijo no temas. Oh, Él es tu roca y Él te sostendrá. Recuerda quién te sostuvo de la mano cuando no había fuerzas. Ahí en el lodo cenagoso te tomó y te llevó por lugares de reposo. Recuerda sus palabras de amor que te dice no temas y estoy contigo. Recuerda sus palabras de consuelo.
no te deja solo, su mano te sostiene, su mano te levanta. Aún hay esperanza, hay una esperanza de vida, hay una esperanza que viene directo de su amor, porque yo no lo he hecho fuera, yo no me he olvidado de ti. Mi pacto sigue en pie contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque yo he vencido a la muerte, yo he vencido a la muerte, he vencido el pecado y te he dado vida eterna. Aférrate, aférrate, aférrate a la palabra, aférrate a sus promesas, aférrate a su amor, aférrate, porque en Él estamos seguros. Oh, escucha profundamente la voz de tu Dios para darte seguridad. En Él estamos seguros. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Aún hay más, aún hay mucho más, dice el Señor. Yo he dado mi vida entera por amor a ti. Yo he dado mi vida entera por amor a ti. Mis llagas sangraron para darte sanidad. Mis llagas sangraron para darte sanidad, dice el Señor. Recuerda mi sacrificio que fue para ti. Dile una vez más: ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién correremos? ¿A quién iré? Solo a ti, Jesús. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Gracias, amado Jesús. Y en esa confianza y en esa esperanza podemos hoy levantar nuestras manos en señal de victoria. Dile: Señor, gracias, gracias, porque podemos escuchar tu voz y nos vamos, Señor, en una dirección correcta. Nos alineamos nuevamente a lo que tú nos has hablado. Gracias, gracias por amarnos, Jesús. Gracias, mi amada, gracias. Gracias, Jesús, gracias por esta palabra. Yo sé que esta palabra no va a escapar de nuestro corazón, Señor, sino que va a dar fruto, fruto abundante, va a dar fruto, cosecha abundante, Señor, y va a hacer su obra y lo que tenga que hacer en el corazón de cada una de las personas que escucharon, que la recibieron con fe y disposición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amada familia, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, gracias a Dios por ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús, les amamos y como siempre les decimos, ¿verdad? Les enviamos un abrazo de nuestro corazón grande y un beso
hasta donde están, hasta sus hogares, a ustedes, a sus hijos. Que la bendición del Padre sea sobre ustedes. Cada uno de ustedes esté viviendo bajo la bendición y la mano de papá. Que su mirada esté en ustedes y busquémosle, busquemos su rostro, busquemos su voz, su dirección, y todo saldrá bien y será de una mayor gloria. Amén. Así que Dios te bendiga. Pásala bonito con tu familia esta tarde. Disfruta tu familia, disfruta a tu esposa, a tus hijos, y que Dios les bendiga. Esta semanita nos estaremos viendo por Zoom durante las oraciones que tenemos como iglesia. Dios te bendiga, amado. Bendiciones.